Hola Belén, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Irene, ¿cómo andás? Todo bien, gracias por la entrevista. No, gracias a vos. Bueno, Irene, te comento, esta es una nota que estamos haciendo junto con Climate Tracker, que es una organización de periodistas especializados en cambio climático, que, bueno, recientemente hicieron una búsqueda para un programa de mentoría para periodistas de diferentes países. Así que, bueno, yo quedé seleccionada, así que vamos a publicar primero esta nota ahí y después, bueno, en el 12 seguramente, que es el medio donde yo trabajo. Así que bueno, la idea es un poco hablar de la relación que hay entre dengue y cambio climático. Así que bueno, te voy a hacer un par de preguntas. Las que quieras, Eh, no hay problema. en particular, para usar el caso de Córdoba como ejemplo, ¿no? Como caso testigo de esto que quizás puede estar dándose en otros lugares. En años anteriores, por ejemplo, según un estudio del CONICET en 2009, el primer caso importado de dengue se reportó en la semana epidemiológica 2, o sea, en el mes de enero, y el primer caso autóctono en la semana 10, que era marzo, pero digamos, aún sigue siendo verano. Este año, el primer caso importado se reportó el 1 de abril. Eh, ¿Por qué crees que se puede dar esta situación a algún cambio? Bueno, mira, te digo lo que yo creo, haciendo un poco un análisis, viste que los ecólogos tratamos de relacionar todo, porque la naturaleza, digamos, la clase 1 de ecología en la universidad para los alumnos que le enseñamos es el principio de totalidad e interdependencia de la naturaleza, o sea, todo está relacionado con todo. O sea, yo entiendo que es lógico hacer, obviamente, una relación directa con el cambio climático, porque la hay, pero además tenés montones de factores indirectos y algunos no tan indirectos, como por ejemplo, que vos pensás que si vos te pones a analizar cómo es la transmisión del dengue, cómo es el ciclo de vida, digamos, de ese virus, es a través de un mosquito que necesita agua para sus larvas. ¿Qué pasó en la provincia de Córdoba todo este tiempo, este verano? Ahora la pregunta te la hago yo a vos. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo de distinto y de tremendo que pasó en muchos lugares del país? Sí, bueno, la tremenda ola de calor que tuvimos los La ola de primeros calor días y de la falta de agosto. agua, la falta de Sí, agua. sí, Vos, sí, la vos sequía. pensás que si no hay agua estancada, no hay mosquitos, ¿entendés? Entonces, yo pienso que lo lógico sería que, digamos, lo primero que se me ocurre, y creo que coincidimos varios colegas con esto, es que el corrimiento es porque no había agua para que el mosquito se pudiera desarrollar, el mosquito que transmite el dengue, porque vos tenés el mismo mosquito puede tener o no tener el virus. Sí, Yo me acuerdo, bueno, yo creo que te lo comenté en privado, yo tuve dengue hace unos años atrás, no había viajado a ninguna parte, me había quedado el verano en casa, lo que pasa es que yo vivo en una casa, por supuesto que hago todos los deberes, descacharro todo, tengo todas las macetas al dado vuelta, le cambio el agua al perro y al gato todos los días, incluso varias veces por día. El tema es que si yo lo hago y en un barrio de casas como es el mío, acá en el centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, que es Caballito Norte, mis vecinos no lo hacen, mi vecino puede tener en su jardín, que tiene un jardín grande como el mío, puede tener, o sea, no hacer los deberes como hago yo, ¿entendés? O sí, los que sí. están atrás, y bueno, y el mosquito viene y me pica a mí aunque yo haga los deberes, o sea, el Claro, tema, volviendo al tema que vos me preguntas, en Córdoba hubo una sequía muy fuerte, unas quemas tremendas y falta de agua tremenda que, bueno, inclusive no se pudieron apagar a tiempo muchos incendios. Entonces, o sea, ahí tenés una cuestión bifactorial, por lo menos, pero yo creo que es una cuestión multifactorial, porque además el mosquito estuvo, digamos, migrando hacia lugares donde tenía más la posibilidad o sea, ¿qué es lo que busca el mosquito? Pensémoslo así. Perdona que te diga esto, pero pienso como sí, bióloga. El mosquito busca, más allá que tenga o no el virus, la hembra, que es la que necesita de chupar la sangre para mantener los huevos, la hembra necesita picar para obtener sangre fresca. Entonces, si no lo obtiene en los lugares donde habitualmente está, va a migrar en búsqueda de esa necesidad para poder bien. reproducirse. Y te hago otra consulta, Irene, porque en realidad esto, digamos, tiene que ver con esto de los mosquitos y quizás el tema de la temperatura, las sequías, la tremenda ola de calor.
tiene que ver con el ámbito local, pero en realidad en Córdoba lo que nos pasa es que, según me explicaron epidemiólogos, infectólogos, es que no tenemos dengue endémico, entonces sí o sí necesitamos de un caso importado para que después ese Claro. caso, digamos, genere los autóctonos, pero, digamos, entonces se puede decir que Córdoba está más atada, digamos, a un contexto de cambios en la temperatura, de cambios en la urbanización a nivel regional, digamos. Sí, Córdoba y varios lugares del país también, o sea, eso está cambiando y nos vamos a encontrar con muchas sorpresas como esa. O sea, lo que están viendo en este momento los epidemiólogos, no solamente con el dengue, pasa con otras enfermedades que no se transmiten por mosquitos, como por ejemplo la esquistosomiasis, que es un trematodo, es un gusano, un parásito, que se extendió mucho en la era de las represas en Brasil, que fue la década del 50 del siglo XX, y ahora con el tema digamos, de cuándo y dónde se produjeron las lluvias en Brasil. Esto tiene que ver un poco con que nosotros estamos aguas abajo de nuestra columna vertebral hídrica, que es el río Paraná, y que todo lo que pase aguas arriba, ¿viste? De que nos den agua o no nos den agua los embalses, va a supeditar también un poco lo que va a pasar acá con nuestro régimen hidrológico, ¿no? En la parte de Paraná Medio y Paraná Inferior. O sea, se están encontrando con muchas sorpresas. La esquistosomiasis, que se transmite por el esquistosoma manzoni, que es este gusanito, es una enfermedad que, digamos, trajo en el pasado muchos problemas sanitarios hasta que se dieron cuenta cuál era la causa de la gente que estaba ligada al agua, porque el bicho, digamos, pica, se mete por la piel cuando uno hace alguna actividad relacionada con el agua. Por ejemplo, gente que junta juncos, gente los trabajadores de las represas, la gente que se bañaba, que hacía actividades recreativas, los pescadores, o sea, cualquiera que tuviera en contacto las piernas, por ejemplo, con el agua, recibía la picadura, y ahí en el ser humano, como en cualquier otro mamífero, el bicho completa su ciclo de reproducción sexual y después, bueno, es muy complejo el ciclo, necesita de un caracol que se aloja en el camalote, bueno, es otra cosa que no tiene nada que ver con el dengue, pero tiene que ver en un punto, porque todas estas cosas las están viendo los epidemiólogos, digamos, con cambios distintos de lo que se veía años anteriores, este año. Claro. Y eso en Brasil Sí, está reportado, en Paraguay también, acá en el noreste de Argentina menos, porque todavía nosotros no tenemos un clima tan tropical, pero sí se está subtropicalizando, el clima templado se está subtropicalizando en la Argentina, justamente por el cambio climático. Entonces, todas estas cosas las vamos a estar viendo. Pensá, Córdoba está, por supuesto, bastante más al sur del trópico de Capricornio, pero con la subtropicalización de la parte templada, te encontrás con muchas sorpresas. Sí, justamente me das el pie para preguntarte, porque antes de 2009, según también varios estudios, el dengue era detectado en Argentina solamente en provincias con clima tropical o subtropical, Exacto. y después de ese año empezó a haber picos en Córdoba. E incluso la OMS, me fijé en la publicación más reciente que tienen de dengue, que es de enero de este año, sigue hablando de que el dengue está en zonas tropicales y subtropicales, y Córdoba es una zona templada. Claro, ¿Qué era por opinas lo de esto? menos, era. Ahora no sabemos, porque, viste, como se está pamperizando todo, en los lugares donde se corrió la soja, digamos, se está pamperizando lo que antes era selva, qué sé yo, el Chaco, Claro. viste, Formosa, o sea, están pamperizando lugares que eran con otro clima, con otra situación hidrogeomorfológica, con otro suelo. O sea, eso hace que cambie muchísimo y te reitero, te digo, no, insisto con el tema de la disponibilidad de agua, porque el mosquito, ya sea para el dengue, el Zika, chikungunya o la fiebre amarilla, no sé, cualquier enfermedad transmitida por mosquitos, va a necesitar siempre agua para la reproducción. Entonces, Claro, vos pensás que sí, que esta subtropicalización de Córdoba se está, y bueno, de varias regiones, se está dando por el aumento de las temperaturas, por el cambio climático, y eso hace que quizás el mosquito vaya como abarcando nuevas zonas, digamos, porque la temperatura es ideal. va buscando lo que le conviene, porque vos pensás que estamos por tercer año consecutivo con una sequía, viste, con el efecto de la niña, que hizo justamente que esta bajante histórica del río Paraná por tercer año. Yo estuve el Día Mundial del Agua el 22 de marzo en Rosario dando una conferencia,
y no iba desde antes de la pandemia a Rosario. Yo estoy muy ligada a Rosario porque hice mi tesis sobre peces migradores en el Paraná. Y cuando yo había visto montones de imágenes, ¿viste? De drones, tanto documentales o fotos, pero cuando llegué, o sea, estaba digamos, perfectamente curada de espanto, por decirlo de una manera sencilla. Cuando llegué y me acerqué a la costa, a la ribera, mejor dicho, me asusté sinceramente, te digo. La bajante es una cosa tan tremenda que están teniendo muchos problemas con el agua. Fíjate que hay 7 provincias en emergencia hídrica por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, ya de fin de año, ¿no? Que son, por supuesto, las 3 de la Mesopotamia. No sabemos si eso se va a extender o no, pero en principio son las del Paraná. Las 3 de la Mesopotamia, o sea, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, más Formosa, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires. Claro, y bueno, sí, es una sequía en varios lugares. es tremendo, es tremendo. Bueno, y Córdoba en realidad está en un lugar, lo de Córdoba es una cosa bastante, por un lado extraña, pero por otro lado es sencilla digamos, de identificar el problema, porque vos tenés los recursos hídricos en la Argentina muy mal distribuidos. El 85% están en la pampa húmeda y en la Mesopotamia. Y todo el resto de la Argentina tiene el otro 15%, incluyendo los glaciares, cosa que muy poca gente sabe, ¿viste? Estoy hablando en superficie, toda la cuenca del Paraná, más, por supuesto, el acuífero guaraní. Y todo tiene falta de agua en este momento. Entonces, todo lo que llega a otros, o sea, digamos, por lo que se llama relación de vasos comunicantes, ¿no? Todo lo que llega de Santa Fe, por ejemplo, corrido hacia el oeste, hacia Córdoba, también va a ser en menor cantidad, tanto en superficie como en profundidad. Entonces, Córdoba está pegada a Santa Fe, o sea que tampoco se puede, uno no puede desligarse de esa geografía, ¿entendés? Entonces, a mí en un punto no me extraña, pero la verdad que nos vamos a encontrar con cosas totalmente distintas a partir de este año. Y eso ya está previsto. Sí, y Irene, vuelvo al tema de la temperatura de los mosquitos, porque tuve como distintas fuentes que me decían cosas distintas, así que quería chequear con vos. Seguramente vos por ahí, claro, cuando vos conversás con meteorólogos o gente de ciencias de la Tierra o ciencias del mar y de los océanos, te van a decir la parte física. Yo te lo trato de asociar con la parte biológica, que es lo mío, y con la ecología. Sí, o sea, no es que sean por ahí visiones tan distintas, yo sé lo que vos me decís, pero yo creo que se complementan, porque cada uno piensa en función, como decía Einstein, no todos somos ignorantes, solo que en cosas diferentes. Cada uno piensa en función de lo que conoce. No, por el tema de la temperatura ideal para el mosquito, lo que me decía un epidemiólogo, un infectólogo, es que el hecho de que haya, en enero tuvimos en Córdoba más o menos 10 días por encima de los 40 grados de máxima, y me decía que tanto calor también le hace mal al mosquito, que superados los 40 grados, las larvas o los estados primitivos, digamos, no sobreviven. Entonces, que eso también puede haber hecho que en el verano los mosquitos no sobrevivieran y que recién ahora, que sí, seguimos teniendo días de 27, 28 grados, estén, digamos, aflorando más los mosquitos. ¿Esto es así? Mira, te voy a decir lo que yo creo, con todo respeto con ese epidemiólogo, que evidentemente no es biólogo, y bueno, yo tampoco me pondría a opinar de epidemiología, así que lo que mínimamente pido es que los epidemiólogos se informen un poco. No sé quién te dijo eso, pero tiene razón y no tiene razón. Te voy a decir, los insectos son el grupo que más se diversifica. Claro, porque también otra persona, también del ámbito de la salud, me dijo que en realidad lo que hace el calor es acelerar el ciclo. Entonces lo que antes tardaba 10 días en desarrollarse, ese está más en lo real, te cuento. Los insectos son el grupo digamos, del reino animal que más se diversificó en la naturaleza. Tenés insectos en todas partes, en todos los ambientes, bueno, menos en el mar, en condiciones distintas, pero en todas partes vos tenés cualquier cantidad de insectos, y lo que tienen es que ante cualquier cambio, ellos tienen la posibilidad de modificar su fisiología rápidamente, su ciclo de vida, cosa de poder adaptarse a las nuevas situaciones. Entonces, por un lado, el mosquito, por supuesto, que va a tratar de sobrevivir, eso es lo fundamental para el mosquito, va a tratar de sobrevivir,
Entonces, si hay una condición que le es adversa y el mosquito tiene que sobrevivir, permanentemente están apareciendo mutaciones, todo el tiempo están apareciendo mutaciones. Vos tenés, que de 100 mosquitos, hay 2 que cambian el sitio de acción. Por ejemplo, te digo, esto se ve mucho con los plaguicidas, cuando vos querés eliminarlos, ¿no? Hay 2 de 100, ponele, que cambian el sitio de acción por una mutación, y después todas las generaciones siguientes de esos 2 son generaciones muy breves, de corto tiempo, no son esas generaciones que duran lo que dura la de un mamífero, ¿viste? Hasta que se reproduce, para decir una cosa extrema, para que se entienda. Entonces, estos 2 van a transmitir a su descendencia toda esa posibilidad de una adaptación nueva a condiciones que les son favorables. ¿Entendés? Vos cuando haces, por ejemplo, no sé, te digo para que compares esto con lo que está pasando con el clima, que más o menos, salvando las diferencias, es bastante parecido. Cuando vos usás, hay una situación en la resistencia, lo que se llama resistencia de los insectos a los insecticidas, que vos tenés una cantidad X de producto tóxico que le pones a una población, que es un grupo de individuos de la misma especie. Como te decía recién, de 100, ponele, sobreviven 2, o inclusive puede sobrevivir una hembra que por una situación de partenogénesis que se da en muchos insectos, que la hembra puede como clonar, entre comillas, o sea, dar descendencia sin necesidad del macho. En general se necesita la pareja, pero bueno, entonces esos 2 le transmiten a la descendencia esa nueva situación. Cuando vos le aplicás la misma cantidad de insecticida, no muere toda la descendencia de esos 2 porque ya está adaptado. Entonces tenés que aumentar la dosis. Y otra vez lo mismo, de 100, ponele que sobreviven 3, otra vez y así vas sumando y vas aumentando. Por eso es que hubo tanta resistencia de los insecticidas a los insectos, y eso se ve mucho con los piojicidas. Que los piojos, viste que antes solamente, bueno, vos sos una persona joven, pero yo tengo casi 65 años, cuando yo era chica, muy poca gente se agarraba piojos. Hoy se lo agarran todos los pibes, viste, todo el mundo. O sea, los chicos, no me refiero y las mujeres también, los grandes, los varones no, porque ya los varones grandes con la testosterona los aleja. Pero con el tema volviendo al tema que a vos te interesa, con los cambios climáticos y con los cambios que están ocurriendo por la sequía, por un montón de factores, ellos van a tratar siempre de sobrevivir, estos mosquitos, tengan o no el virus. Vos por un momento olvidate del virus del dengue, porque esto pasa normalmente, y que tengan el virus es una cuestión secundaria, digamos, para el mosquito, porque al mosquito no le afecta a la persona que pica. Exacto. Así que para mí hay que visualizar un poco esa situación que tienen los insectos como el grupo grande dentro del reino animal que más se diversificó y que más especies tiene. Más todas las que no se conocen todavía, que no se describieron, ¿no? Que están en lugares donde no se puede llegar. Claro. O sea que en realidad el tema de la temperatura puede hacer que quizás mueran algunas comunidades, el ejemplo del insecticida, pero que en realidad muchos se vayan adaptando y vayan adaptándose a cada vez más calor, digamos. Sí, lo que pasa es que las larvas tengan, digamos, si bien necesitan el agua para poder vivir, porque viven en el agua, tengan menor necesidad de determinada temperatura o de menor necesidad de agua. En realidad, con que haya un poquitito de agua, ya el mosquito pone el huevo ahí, ¿viste? O sea, ¿viste que por eso te dicen descacharrar o descacharrizar algo chiquito? Porque no necesitan mucho. En una canaleta de la calle, ¿viste? Te sobrevive. Claro. Entonces quizás digamos, esta aparición tardía del dengue, para poner el ejemplo de Córdoba de este año, quizás tenga más que ver con una cuestión de este contexto regional de cambio climático, de aumento de temperatura, sí, de indudablemente. sequía, pero no tan en particular de esta ola de calor y también de los viajes, ¿no? Porque acá, como te digo, depende de que alguien viaje de afuera. Digamos, sí, bueno, vos pensás que tampoco hubo tantos viajes con el tema de la pandemia. También no tenemos que divorciarnos de que estamos saliendo de una pandemia hacia una endemia. Entonces, tampoco la gente viajó tanto como para... O sea, hay muchos factores que fueron cambiando este año. En los viajes justamente vas a tener menos posibilidad que la gente te lo traiga de afuera, ¿no? Por esa razón. Pero a mí no me cabe duda de que este cambio digamos, de mes tiene que ver con el ciclo del mosquito en sí, que se está adaptando, y no tanto por ahí a otros factores, ¿entendés? Porque pasa eso o sea, le pasa al mosquito eso con otras causas.
que hacen que se modifique. Así que no me extrañaría en absoluto que con un cambio de temperatura también esté ocurriendo eso, porque los insectos se adaptan a cualquier situación, con o sea, la descendencia, ¿no? Van dejando digamos, descendencias más aptas a las nuevas condiciones. Eso es muy típico de los insectos en general. Este cambio de temperatura te referís a nivel global, digamos, que se está dando como Sí, o sea, estas temperaturas extremas que vos decís de Córdoba también ocurrieron en Buenos Aires, esos 40 y pico de años de grados que tuvimos acá, bueno, toda la zona centro-norte de la Argentina, incluso en el sur también. Y Irene, no sé si esto es una sensación personal, un prejuicio o algo, pero da la sensación de que en esta época, por ejemplo en Córdoba, que ya está, o sea, tenemos días de 28 grados que tuvimos esta semana, pero también hay días más frescos de 22, 23, y sigue habiendo mosquitos dando vueltas, ¿no? O sea, vos los ves, te pican. ¿Eso no pasaba años anteriores o es una sensación o un prejuicio? Me da la sensación de que antes terminaba el verano y se morían los mosquitos, digamos. No, los mosquitos, a ver, generalmente vas a verlos más después de una lluvia, porque es cuando pusieron el huevo, la larva se cría relativamente rápido, por eso depende de cuánta lluvia hubo. Yo no sé cómo estuvo en Córdoba con las lluvias últimamente, pero sé que después de esa sequía extrema hubo inundaciones, o sea, hubo lluvia. Bueno, indudablemente debe tener que ver con eso. Bien, bueno, y vos pensás que, ¿cuál sigue siendo para vos la mejor forma de prevenir, digamos, el descacharreo, digamos? Digamos, no hay nada, o sea, ¿a qué va mi pregunta? Sé que esa es la mejor forma, o la que más tenemos a mano. No hay nada que podamos hacer frente a este contexto global de cambios, digamos, más que, bueno, tomar acciones, digamos, frente a eso, pero no a un nivel individual. No, a nivel individual es difícil, pero yo creo que habría que estudiarlos más en laboratorios de los especialistas en mosquitos, que los hay muy buenos en la Argentina. Hay un grupo extraordinario en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires. No sé si vos te contactaste con ellos. Yo si no, después te paso contacto, porque justamente uno de los encargados uno de los directores del grupo fue compañero mío de facultad, así que después te paso de la licenciatura, son muchos años de esto, pero después te paso. Ellos incluso hicieron un libro muy interesante sobre justamente la evolución del dengue. Así que pensé que por ahí, no se me ocurrió decírtelo antes, porque pensé que por ahí tenías esa fuente, pero después te lo paso y los podés contactar si tenés tiempo antes de la nota, ¿no? O sea, para vos habría que estudiar más esto. Yo creo que ellos lo están haciendo, ellos lo están haciendo y están viendo cómo operan todas estas modificaciones ambientales de los factores que van cambiando frente al ciclo de vida de los mosquitos, que es lo que ellos estudian. Y yo creo que ahí va a estar la clave lo que pasa es que eso lleva tiempo, no son cosas que se sepan inmediatamente. Sí, y tampoco en este caso, digamos, si bien podemos como suponer o todo indica que estos cambios se deben a la temperatura y al cambio climático, también me imagino que hay que hacer estudios más específicos para poder determinar esa relación directa. Sí, eso se va a saber, yo creo, un poco más adelante, porque todo es muy nuevo, toda esta situación tan cambiante es nueva. Lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo antes de llegar a lo que la gente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, llaman el tipping point, ¿no? El punto de no retorno. O sea, tenemos poco tiempo, esa ventana de oportunidades, viste, que dijeron en el último informe. Sí. Se está cada vez achicando más, entonces se habla mucho, hay pocas acciones, por eso la rebelión científica de la semana pasada. Bueno, esto te va a quedar un poco desfasado porque estamos grabando la nota, ¿no? Pero sí, o sea, salimos, la gente de ciencias salimos todos a la calle con determinadas acciones porque hay que exigir. A mí no me cabe duda que por supuesto hay muchos intereses y hay mucha información que se filtra, incluso el que se cambia, mejor dicho, de cuando se filtra la información real, y entonces se van cambiando de acuerdo a los intereses, ¿no? Hay muchos intereses que que no quieren que se toquen, pero me parece que mucho de esto, aparte de los intereses, falta de conocimiento, es ignorancia de los dirigentes, ¿viste? Es un desconocimiento, y por eso está tan vigente, a pesar de la metáfora, la película Don't Look Up, ¿viste? Don't Look Up.
Sí, Porque realmente es así, o sea, quizás ahí está muy exagerado, es una parodia, pero realmente está ocurriendo eso. O sea, no estamos viendo lo que está pasando. Y no hay mucho tiempo. O sea, yo con mi edad, imagínate que cuando todas las cosas peores sucedan, no lo voy a ver, pues ya no voy a estar, porque si hay algo que tenemos una realmente certeza todos los seres humanos, que en algún momento nos vamos a morir. Nadie es eterno. Pero yo pienso en mis hijos y en mis nietos, ¿viste? Y en mis alumnos de la universidad, que eso lo charlamos siempre todo el claro. tiempo. Bueno, gente joven como vos. O sea, la verdad es que mis alumnos de grado y de posgrado, a mí me preocupa, ¿viste? Que qué va a quedar. Y bueno, todas estas cosas, o sea, hay que estudiarlas rápido. O sea, así como los dirigentes tienen que tomar decisiones rápidas, también hay que ver cómo se actúa con la ciencia en nuevas medidas, pero eso también depende del conocimiento al que se llegue en cada etapa. Porque tampoco es Claro. fácil, ¿viste? No sé, soplar y hacer botellas y ya Sí, por obtener la supuesto. información, ¿viste? En los laboratorios las cosas llevan tiempo. Sí. Irene, ¿crees? Esto ya es medio futurología capaz, pero ¿crees que este aumento de la temperatura a nivel global y regional va a hacer que el dengue, bueno, obviamente se siga trasladando a zonas que tenían climas templados en algún momento y que quizás dure como más tiempo en el año? Porque bueno, acá en Córdoba todavía no se han registrado mosquitos en invierno, en general se registran hasta mayo, que sigue siendo otoño. ¿Vos crees que en el futuro eso puede hacer que los mosquitos terminen estando quizás en épocas también que antes eran más frías, digamos? Mira, eso va a depender de cómo fluctúe la temperatura y las lluvias, porque ya te repito, el mosquito necesita agua y por lo menos ahora no, yo hasta lo que sé no hay ningún mosquito de los que transmiten el dengue que se haya adaptado todavía a vivir sin agua, sin nada de agua, no. Claro, Necesita el agua, el huevo, la larva, ¿no? Y hasta las hembras necesitan ese fluido sanguíneo que es líquido para alimentar a los huevos. Entonces, eh, claro, yo creo que va a depender mucho de eso, ¿viste? O sea, es una relación bastante directa. Eh, sí, no me cabe duda que se podrían adaptar tranquilamente a situaciones de menor, digamos, de mejor mayor agua. temperatura y menor cantidad de agua, pero agua van a tener que tener. Y el tema es Claro, que el agua está escaseando mucho, ¿viste? Cuando esto del Paraná, que es una multicausa, que no se pensó, por ejemplo, cuando se trajo la soja, a pesar de que los ecólogos lo habíamos prevenido, pero por supuesto no nos escucharon en los 90, la soja es una planta que tiene una gran agua virtual, o sea, cuando los chinos nos compran soja, no nos compran solamente la soja, nos compran la soja con todo el agua virtual de todo el ciclo, o sea, produce un desbalance hídrico muy grande por todo el agua que chupa esa planta. Entonces, eso no se considera como insumo. Cuando el agua sobra no es un problema, el problema es ahora que está faltando el agua, ¿entendés? Lo mismo pasa, por claro, ejemplo, con los monocultivos forestales exóticos, como el pino. El tema del incendio de los pinos, en su lugar de origen, esto te va a servir para otra nota, no es un tema de mosquitos, pero es muy interesante. Los pinos, que son oriundos de Estados Unidos y Canadá, es una adaptación muy buena del hecho de que tengan resina que sea inflamable, porque cuando vos tenés muchos individuos de la misma especie muy juntos, compiten o sea, se produce lo que psicólogos llamamos competencia intraespecífica, compiten por ujú, el agua, por los nutrientes, entonces está bueno que se prendan fuego algunos para separarse más. Acá no solamente se dio un clima tremendo, diferente del que tienen en el lugar de origen, y más ahora con esa sequía tremenda y con el calor, sino que además no tienen sus predadores y sus enfermedades, como pasa con todo lo exótico que uno lleva, tanto plantas como animales, a otro lugar. No están claro, adaptados a lo largo de la evolución con todo su ciclo digamos, de cadena alimentaria, sus enfermedades, o sea, quién se los come, ¿entendés? Entonces, claro, eso también incrementa, o sea, la resina, que es una de las cosas que se extrae del pino, justamente es un arma de doble filo, porque es tan inflamable que claro, bueno, acá hizo un desastre. Y lo mismo, bueno, en Córdoba, te digo, Córdoba tiene mucho cultivo exótico, entonces vos también sí, tenés que pensar que eso no, cuando uno piensa en los incendios, no es la situación original de la vegetación que había en esa zona, ¿no? En todo el valle de Calamuchita. O sea, vos tenés una vegetación sí. completamente diferente de la que hay hoy. Y Irene, te hago una consulta también para ir terminando, volviendo a lo del dengue. ¿Crees que la urbanización no controlada también es una de las razones, digamos, en que se esté expandiendo a otras zonas donde no estaba? Que Bueno, también, bueno, la urbanización es también una de las causas del cambio climático, ¿no? La urbanización descontrolada. bueno, tenés más gente,
tenés más gente, ergo más transmisibilidad también, más posibilidades para el mosquito, y además tenés también en ciudades más lugares donde el agua puede quedar estancada, que por ahí no llega la luz del sol por los edificios o por lo que fuere, y que quede el agua más tiempo. O sea, el problema es que no es que el agua, por ejemplo, vos en el campo tenés agua, llueve, se seca porque le da el sol y listo, se terminó la historia. En cambio, en las ciudades vos tenés muchos lugares donde tenés rincones donde no llega la luz del sol, y justamente el mosquito necesita esa agua estancada, o esa agua que Claro, quede quieta. por eso, digamos, vive en contextos domiciliarios, que se le Por llama, digamos, porque es supuesto, donde eso tiene agua. antes, hace mucho tiempo, cuando la gente vivía en zonas rurales, no existía eso, no había ese problema. Pero sí, indudablemente, o sea, la respuesta a tu pregunta es sí, sí, no hay duda, lamentablemente. Claro. Es una cuestión de Y causa-efecto, ¿viste? sí. Y nada, para cerrar, ¿crees que esto se relaciona con ese concepto que se está usando bastante, que es el de una salud? Que digamos la salud de los ecosistemas al final termina también afectando a la salud humana. Sí, este concepto One Health, que surgió hace no tantos años, ahora 2 décadas Sí, más o menos. Sí, es la salud ambiental, la salud humana y la salud animal, porque justamente las zoonosis vienen de ahí. Nosotros nos estamos acercando demasiado a especies de la vida silvestre que están adaptados a los virus. En el caso de lo que pasó con la pandemia, los murciélagos, por ejemplo, tienen 300 coronavirus y no les hacen absolutamente nada. Su sistema inmunológico está adaptado. Pero ¿cuándo teníamos relación con nosotros con los murciélagos antes de que se los vendieran en los mercados de vida silvestre vivos? ¿Vos sabés por qué? ¿Por qué se produjo esto? Bueno, indudablemente pudo haber habido, no se sabe todavía exactamente, pero un sí, intermediario el o saltar intermediario. directamente al ser humano. Los venden vivos porque no son mercados que no tienen heladera, entonces los llevan vivos para que no se pudran y los matan cuando la gente los compra. Entonces los tienen hacinados, la gente los manipula y obviamente que va a saltar alguno de esos 300 coronavirus para los cuales el murciélago está adaptado. Estoy hablando del murciélago como hay otros animales también, ¿no? Y nosotros no tenemos esa adaptación, pero nos acercamos tanto a la fauna silvestre, por eso está el famoso concepto bastante nuevo de rewilding, de Rewild, que hay una fundación que se llama así, que es la que dejó Douglas Tompkins, ¿no? Rewild la traducción sería, no es un verbo que no sé cómo traducirlo en castellano, porque sería volver a la vida silvestre, hacer volver a la vida silvestre determinados ambientes, ¿no? Reasilvestrar sería, no sé cómo, no existe esa traducción. Pero, pero sí, el concepto de una sola salud o One Health es fundamental. Yo lo estoy incluyendo ahora en todas las clases de grado y de posgrado, abogados, a contadores, economistas, gente que no viene de carreras ambientales, ingenieros. Lo estoy incorporando porque la gente que ya se graduó hace rato y que están haciendo posgrado no tuvieron toda esa información. Y se sorprenden, porque son cosas que no conocían. Sí, es muy importante ese concepto de una sola salud. Hay que meterlo en todas partes. Bueno, muchas gracias, Irene. Yo no tengo más Bueno, espero que te preguntas. sirva. Claro. Cualquier cosa seguro. estoy a disposición, lo que necesites. Sí. Bueno, un beso grande y hasta Bueno, pronto. Irene, te agradezco y después seguimos en contacto. Sí, cuando vos quieras. Besos. Te felicito por la selección. Me parece genial que tengas esa posibilidad como periodista. Bueno, muchas gracias. Un Besos. saludo. Chau.